desde la experiencia de Santo Tomás, cuáles son las conclusiones a las que este gran doctor de la Iglesia llega para nuestra vida cotidiana. Es decir, tratar de retirarnos la idea de que la filosofía y la teología que se hacía durante el periodo escolástico pues era inútil, ¿no? De personas que no tenían nada que hacer y se sentaban unos a otros preguntándose cosas que de otra manera pues nunca nadie se hubiera preguntado. Y pues ojalá que al final tengamos una mejor idea de lo que realmente representa la reflexión de Santo Tomás respecto de lo que somos, de lo que es el ser humano. Pero antes de eso, si tienen bien su programa, ¿cómo se llama la sesión? Y si tienen, ahora sí, su programa, ¿cuáles son los 3 temas que según el programa yo voy a hablar de lo que yo voy a discutir? La voluntad, el deseo y la moralidad. Bueno, pues los engañaron. No es cierto, no los engañaron del todo, pero lo que sí es que la voluntad es el gran tema de la moral. Pero si ustedes la semana pasada hablaron sobre el sistema atomista, pues yo no puedo llegar aquí y empezar a hablar de la voluntad así sin más, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es ahora tratar de construir con ustedes el marco del rompecabezas de este gran sistema, que es el sistema atomista, contenido pues en su magna obra. Un marco que nos permita a todos reflexionar de esta sesión y todas las que siguen con mayores herramientas y para no estar con conceptos equivocados sobre lo que Santo Tomás entendía, pues para empezar por el hombre, ¿no? ¿A qué se refería cuando decía que el ser humano es libre? Bueno, pues vamos a hablar un poquito, antes de hablar de la voluntad, vamos a hablar de esto otro. Y por eso yo quisiera empezar con una anécdota respecto del título. De entre todos ustedes que me acompañan 3 personas, pues que me conocen de mucho tiempo atrás, ¿no? Rosy, Juan Antonio y Emilio, pues que me conocen desde antes de que fuera fraile, ¿no? Desde antes de mucho tiempo atrás. Y esta imagen que elegí iba a ser muy significativa para ellos específicamente. Se trata de el tapiz de la creación que se encuentra en la Catedral de Girona, en España. ¿Y por qué la imagen de un tapiz? Bueno, porque yo soy fan de las películas de dibujos animados y una de mis películas favoritas es la del Príncipe de Egipto. Y en esa película, la canción que para mí representa el culmen de alguna manera del mensaje de esa película es la que canta Jetro, el suegro de Moisés, cuando habla de cómo se construye el ser humano. Y dice que el ser humano es como un gran tapiz lleno de color y donde ningún hilo puede creerse más importante porque no se sabe qué hilo es el que efectivamente le va a dar el toque definitivo. Y pues con esta imagen del tapiz y de que somos lo que hacemos de nosotros, es con lo que vamos a comenzar esta sesión. Y para eso, pues una anécdota más. Fíjense que cuando yo tenía, ahora les diré, 20 años más o menos, salió en el cine un anuncio que a mí me cautivó. Y desde entonces ese anuncio ha sido parte de las frases, las frases que salen en ese comercial me han servido a mí para hablar de mí mismo en términos poéticos, ¿no? Entonces es muy comercial, yo lo sé, y probablemente nada más lo van a escuchar, a menos de que sí se llegue a distinguir algo, pero pongan mucha atención a la primera y a la última frase especialmente. Soy la distancia más corta entre lo que fui y lo que soy. Quien se alimenta de sueños. Imaginando mundos distintos. Lugares invisibles.
Vivo rodeada de mentes comunes, pero segura de lo que soy y de lo que no soy. Don't lose your faith, 'cause I'm looking for you. I live surrounded by stranger eyes, but on my soul I know I'll spread my wings and learn how to fly, staring at the stars. Soy quien pone alas a sus pies. La que corre el viento, la de la espesa calma, la que escurre su risa, la de la lágrima oculta. El ritmo del ciclo, el sacrificio, fuerte y delicada, extensa e inagotable. I spread my wings. I hope I would never grow old, and this is me. Nada explica mejor quién soy, sino lo que siempre fui. Yo soy la distancia más corta entre lo que fui y lo que quiero ser. Y a mí me gusta mucho esa definición que durante mucho tiempo me cautivó, aunque sin saber por qué, y que conforme va pasando el tiempo, a pesar de lo frívolo del contexto, me parece que contiene un mensaje bastante profundo. Y es que la experiencia del ser humano, incluso en el pensamiento de Santo Tomás, no es la de alguien que nace siendo o conteniendo como todas sus capacidades y solamente como una plantita para crecer y desarrollarse como pues una semilla, llegar a ser una planta, ¿no? Sino que son nuestras propias experiencias las que van determinando lo que queremos ser, ¿no? Nuestro futuro, nuestro destino no es solamente un conjunto de capacidades o de potencias en términos tomistas, sino de voluntad. A pesar de que Santo Tomás no es de los autores modernos, ¿no? Para los que somos casi que libertad andando, pone ya en el ser humano una carga bastante significativa en el querer ser, ¿no? El ser humano quiere ser y se esfuerza por ser lo que desea ser. Y es por eso que antes de hablar del deseo, pues vamos a hablar un poco de lo que es el ser humano. Y vamos a hablar en términos de esos tres conceptos: existir, pensar y tomar decisiones. Durante mucho tiempo se han debatido, y no solamente en la antigüedad o en los siglos de la Ilustración y del Renacimiento, sino hasta la fecha se siguen debatiendo a muerte casi dos grandes posturas sobre cómo es el ser humano. Posturas extremas, y algunos autores pues se situarán un poco más al centro, pero normalmente es una tensión difícil de resolver. No diré que imposible, pero hasta el momento no se ha hecho, ¿no? Entre el dualismo, un dualismo que nos presenta al ser humano como, pues en su idea tal vez más radical, platónica, pues de este alma encerrada en un cuerpo, ¿no? En donde es el alma el que es el ser humano propiamente, ¿no? Y el cuerpo es, pues como él mismo lo define, pues el coche, ¿no? El carruaje en el que va el alma. Y el alma es realmente la que opera, la que conoce, la que siente, la que percibe, la que en última instancia se salva, ¿no? Y no tenemos, no carecemos en el cristianismo de autores que se sumen a esta postura, digamos, no de manera culpable, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Orígenes, ¿no? Porque, bueno, Orígenes es contemporáneo de Plotino, ¿no? Entonces,
Es como si un contemporáneo de Hegel no hubiera escrito sobre Hegel, ¿no? O con categorías hegelianas. Pues así también, Orígenes, el mismo San Agustín, aunque no es contemporáneo, pero se ve embebido en un paradigma de pensamiento bastante dualista, y por eso todavía hasta la fecha, pues los escritos agustinianos tienen este tinte dualista, ¿no? Obviamente no al estilo de Platón, pero sí tenemos ejemplos de ellos en el cristianismo. El otro extremo es decir, no es cierto, obviamente como una reacción, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer dos cosas? ¿No? Nosotros solo somos materia, ¿no? Incluso considerando que existe el alma. El alma, que sería en última instancia, es también materia, es corporeidad, ¿no? Tal vez no en términos como de una corporeidad física, pero sí es cuerpo. No, yo soy una sola cosa, es lo que llamaríamos un monismo extremo, ¿no? Una sola realidad en la que el ser humano pues no es más que lo que se ve, ¿no? Y tenemos también posturas bastante radicales, como la de, pues por citar a alguien un poco más filosófico, a Feuerbach, por ejemplo. Y dentro de estas teorías siempre ha habido quienes se han aventado o aventurado a desarrollar lo que llamarán la síntesis, ¿no? Debe haber algún camino que reconcilie a estos dos extremos, porque ninguno de los dos convence. Entonces la solución debería estar tal vez en medio, ¿no? Y uno de estos grandes pensadores que lograron sintetizar o encontrar un punto medio de respecto a estas posturas fue Aristóteles, ¿no? Aristóteles, que en el siglo IV habla sobre la medietas, ¿no? Ya el término obviamente traducido al latín, hablando sobre el punto medio, no solamente en términos de moral, sino como una propuesta de su filosofía toda, ¿no? Su antropología, su teodicea, en general está marcada por esta idea del punto medio. ¿A qué se refiere el punto medio? Bueno, mucha gente llega a pensar, incluso con bastante galantería, que el punto medio es algo así como quedarse a la mitad del camino. Es como decir, bueno, pues yo me esfuerzo hasta llegar a un determinado nivel y ahí ya me detengo. Pero bueno, esa, desde las primeras traducciones que hicieron los árabes de Aristóteles, Avicena y Averroes, por ejemplo, usan el término medietas para traducir el término medio y no mediocritas, ¿no? Porque mediocritas hace referencia más bien a la pusilanimidad, ¿no? A quedarse pues conforme, ¿no? Y en cambio, la medietas es el término correcto que Aristóteles considera para hablar de este punto, que es el punto medio entre dos extremos, pero el punto más elevado respecto de una virtud, ¿no? Entonces, en términos de este término medio, Aristóteles lo que postula es que alma y cuerpo no son entes, no son realidades que existen por sí solas, sino principios. Porque el que existe soy yo, ¿no? Yo existo. Y yo tengo alma y cuerpo en tanto que son mis principios vitales, pero no en tanto que son como dos realidades que sumadas me generaron a mí, ¿no? Yo no soy un compuesto, porque ese sería el gran problema de Descartes, ¿no? Los modernos, en su modernidad, queriendo rechazar el pensamiento escolástico, se cargaron nuevamente hacia esta idea del dualismo. Y Descartes hablaba de la res extensa y res cogitans. Nosotros, ¿qué somos? Somos, por un lado, materia, o sea, masa, y por otro lado somos pensamiento, ¿no? Y nunca logró reconciliar ambos extremos. Bueno, Aristóteles lo logra con esta idea. No son realidades distintas, sino principios de la misma realidad que es el hombre. Y ahora sí, Santo Tomás de Aquino, resulta que él fue un estudiante que en su tiempo fue bastante rebelde, porque pues cuando él estudiaba, el que rifaba, ¿no? el autor de moda, pues era Platón. ¿Por qué? Porque Platón era el fundamento de San Agustín.
Y por lo tanto, la teoría aristotélica era mal vista. Era algo así como de los estudiantes inquietos que andan con ideas medio raras, ¿no? Porque el doctor, ¿no?, es San Agustín. Y cómo retar o desafiar el pensamiento de San Agustín y por lo tanto del sistema platónico que ya vimos que está revestido de este dualismo, ¿no? Bueno, pues Santo Tomás descubre en las páginas de Aristóteles una solución a sus problemas. Porque claro, la postura o pensar el ser humano como una suma de dos realidades conlleva ciertos problemas, como la salvación. Cuando lucho por la salvación, cuando Jesús murió por nosotros, ¿murió por nuestro cuerpo mortal o por nuestra alma? Murió por nosotros. Murió por nosotros. Ojo, ¿no? Fíjense cómo, pleno siglo XXI, ¿no? Cristo murió por nosotros, por mí, ¿no? No murió por mi alma como separada, ¿no? Cuando Cristo se hizo hombre, fue hombre porque se disfrazó de humano, es decir, se puso un cuerpo. No todo él era ser humano, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay consecuencias muy, muy graves. Y por eso Santo Tomás intenta solucionar esto y lo logra retomando a Aristóteles. Ahora, aquí una advertencia. Muchas veces se piensa, tal vez ustedes no lo han llegado a escuchar, pero en ciertos espacios, en ciertos ámbitos se dice pues que Santo Tomás fue algo así como un refrito mal hecho de la filosofía de Aristóteles. La verdad es que cuando uno lee, cuando uno realmente se atreve a entrar en los textos de ambos autores, se da cuenta de que más bien Santo Tomás fue un autor bastante modesto que le quiso hacer a Aristóteles un favor. Él disfraza a Aristóteles de su propia postura para que los lectores no lean a Aristóteles como con aberración. Sigan, mira, es bastante aceptable lo que dice este hombre, ¿no? Porque pues se parece a lo que dice Santo Tomás, ¿no? Realmente las posturas de Aristóteles y Santo Tomás no son tan cercanas como parecen serlo, ¿no? Lo que pasa es que Santo Tomás se esmeró mucho, en lugar de destacarse él, que es lo que ahora muchas veces hacemos cuando andamos en el medio académico, no queremos que sea nuestra idea, pues no, Santo Tomás más bien lo que quería era como montarse sobre Aristóteles para que la gente descubriera el rostro, el perfil que él había descubierto en ese autor del siglo de Pericles, ¿no? Ahora bien, como ya dijimos, Santo Tomás retoma esta concepción del principio del alma y cuerpo. Dice, el alma se entiende como el primer principio de las cosas vivas que se hallan entre nosotros. Es decir, para empezar, y como ya les habrá dicho seguramente el padre Mauricio, pues el uso de la analogía es parte fundamental del pensamiento de Santo Tomás y por lo tanto dice, bueno, alma, hay que ver de qué tipo de alma estamos hablando, porque alma se dice de muchas maneras. Pero de todas las maneras en las que se puede decir alma es un principio, es un motor, no es una realidad per se, no es como que haya un yo pequeño adentro de este yo grande, ¿no? Intentando salir, liberarse, no. Es solo un principio de la única realidad existente. Y por lo tanto, Santo Tomás logra superar de momento este dualismo extremo, aunque como ya dijimos, la solución pues sigue sin llegar del todo, ¿no? Se me olvida que tengo aquí este control. Pero bueno, como ya dijimos que alma se dice de manera amplia, no que se dice de muchas maneras, entonces Santo Tomás desarrolla, siguiendo a Aristóteles, una jerarquía de almas, ¿no? Una hierarquía animorum, ¿no? Y en esa jerarquía dice, bueno, si el alma es un principio vital, ¿cómo distinguimos un principio vital? Pues por las funciones que genera en el ser vivo, ¿no? Entonces, dependiendo de las funciones que manifieste, será el tipo de alma de la que estamos hablando. Y por lo tanto, pues hablará en un primer nivel de un alma vegetativa, por ejemplo, ¿no? Y dirá, bueno, las plantas tienen un alma vegetativa porque tienen funciones de plantas, es decir, nacer, crecer, reproducirse, morir, ¿no? O sea, sostenerse en el ser, ¿no? Pueden mantenerse en el ser autónomamente, ¿no? Esa es como la definición tal vez como más precisa y menos descriptiva
¿no?, de lo que es el alma vegetativa. Luego tenemos el alma sensitiva, que es, además de esas funciones, resulta que hay seres vivos que pueden entrar en contacto con su entorno. Hoy en día, desde muchos ángulos, podríamos decir, bueno, ¿es que acaso las plantas no entran en contacto con su entorno? Bueno, sí, pero estamos hablando del siglo XIII, ¿no? Entonces, vamos a concederle a Santo Tomás la idea de que no, las plantas para él no tienen esta idea de relación, esta relacionalidad, y en cambio los animales sí, por ejemplo. Los animales no solamente se sostienen en el ser, sino que entran en relación con otros seres. ¿Y cómo entramos en relación con otras cosas? A través de los sentidos, es decir, nuestro cuerpo, ¿no? Y vemos entonces que el cuerpo es un principio tan necesario como el alma, ¿no? Porque el alma por sí sola pues no podría conocer, ¿no? Exactamente. Y al final tenemos el alma intelectiva, es decir, que hay seres vivos que además de entrar en contacto con su mundo, lo entienden, lo piensan. Y esa es una categoría bien importante. No se trata de la capacidad de generar juicios. Por ejemplo, Immanuel Kant habla de la racionalidad en términos de la capacidad de juzgar. Santo Tomás diría, si pudiéramos ponerlo como en un debate, dice, no es la capacidad de juicio, sino es la capacidad de pensar el mundo, ¿no?, que es tal vez un poco más profundo. No es tanto a nivel operativo, sino a nivel como de una realidad existencial, ¿no? ¿Qué nos distingue de los demás? Que pensamos el mundo, ¿no? No es que los animales no tengan procesos o ciertos procesos de racionalidad, sino que no piensan el mundo como nosotros entendemos pensar, ¿no? Como vincular simbólicamente realidades que se encuentran de suyo dispersas. Ok, ¿hasta aquí todo bien? Muy bien. Vamos a ver si es cierto. No es cierto. Ahora, hay un problema que solucionar aquí, porque resulta ser que Santo Tomás, una vez más, siglo XIII, siglo XIII, no es siglo XXI, en el siglo XIII hay un gran conflicto porque ¿cómo Santo Tomás se iba a aventurar a defender que el alma es un principio que depende necesariamente del cuerpo? ¿Por qué? Porque tenemos nosotros la creencia, o está la convicción de que el alma con la que el Señor nos ha dotado es inmortal. Y sin embargo nosotros morimos. Entonces es un conflicto del tamaño del mundo, porque ¿cómo hacer que un ser que de suyo tiene que morir, uno de sus principios, de pronto no muera? Y entonces dice, claro, Santo Tomás es como un barquillo de conceptos. Entonces, cuando hace falta desarrollar una idea que no tenga, hay conceptos a sacar. Y entonces él dice que hay una unidad psicofísica en el ser humano. Es decir, que mientras el ser humano, es imposible distinguir alma y cuerpo. Imposible. El que sufre no es mi alma, ni mi cuerpo, soy yo. El que se salva no es mi alma ni mi cuerpo, soy yo. Es una unidad psicofísica. Sin embargo, es posible hablar de un alma que trasciende la muerte, pero no entendiéndola como persona. El alma, en efecto, tiene algunas funciones que no dependen del cuerpo del todo para desarrollarse. Por ejemplo, pensarse a sí misma. El alma de suyo, si no es cuerpo, pues no requiere de una impresión sensible para hablar de sí misma. ¿Se les ocurre alguna otra realidad que tenga esta cualidad de no ser corporal? ¿Alguien más que no sea corporal? Bueno, pero sueñas con recuerdos de lo que viviste, ¿no? Entonces ahí hay sentidos. ¿Alguien que no sea cuerpo como nosotros? Dios. Como podemos pensar a Dios, dice Santo Tomás, hay parte del alma que no necesita operar junto con el cuerpo. Es decir, podría conocerlo sin cuerpo. Pero resulta ser que, claro, el único acceso que tenemos nosotros como seres humanos
a Dios es mediante los sentidos, pero una vez que hemos trascendido los sentidos ya no los necesitamos. Cuando llegamos al concepto Dios, podemos concebir una realidad que es incorpórea, aunque no la entendamos, ¿no? ¿Ustedes se pueden imaginar un no cuerpo? No, porque pensamos en términos de espacio y tiempo, ¿no? Bueno, Kant, ¿no? Pero antes de eso, Santo Tomás ya decía que el alma tiene esta capacidad de conocer realidades que no pertenecen al ámbito de este mundo, de esta realidad en la que nos movemos nosotros, ¿no? Y de hecho, la conclusión última de este problema será, esto que ya acabo de decir sobre las facultades exteriores e interiores, es que sí es posible hablar de un alma después de la muerte sin defraudar el principio de que el ser humano es una única realidad con dos principios, alma y cuerpo, ¿no? Y eso es porque, como ya decíamos, el alma humana es capaz de ejercer algunas actividades que trascienden el poder de la materia, pero con una condición. A ese alma que trasciende la muerte no la llamamos ser humano, porque ser humano es alma y cuerpo, la unidad psicofísica de los principios alma y cuerpo. Entonces, ¿sí hay almas después, sí hay almas separadas? Sí. ¿Son seres humanos? No. ¿No? Entonces es una solución, podríamos decir, hoy en día un poco truculenta porque depende un poco del lenguaje, pues, pero es para que nos adentremos en la lógica de Santo Tomás. El alma, decíamos, no podría haber vida eterna si el ser humano quedara completamente destruido por la muerte. Eso es cierto. Sin embargo, la resurrección, Santo Tomás nunca la entiende como algo espiritual, sino humano. Y eso es algo muy importante para nosotros, sobre todo para la redignificación de nuestra propia corporeidad. Y entonces le preguntan a Santo Tomás, oye, entonces, ¿qué somos? ¿Cómo nos defines? A nosotros que tenemos esta alma y cuerpo y que pensamos y que queremos hacer cosas, ¿cómo nos defines? Pues es que Santo Tomás obviamente pues no fue el primer ser humano al que se le ocurrió disertar respecto de lo que era el hombre. Ese fue Boecio. Boecio, que al decir de muchos autores es el último de los antiguos y el primero de los modernos. Claro que él escribió pues hace muchos siglos antes de Santo Tomás y se volvió el gran autor comentado durante la Edad Media. Y Boecio dice que los seres humanos somos personas. Ese término griego, el prosopón, el personaje de la tragedia griega, trasciende al ámbito de lo filosófico en Boecio y dice, nosotros somos personas. Y entonces, pues su auditorio pues se queda un poco como nosotros. Pues está bien, pero ¿y eso qué significa? Y entonces dice, te voy a dar una definición redonda, ¿no? Una persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Es decir, que es una sustancia, es un modo de ser. La persona es un modo de ser en el mundo. Individual, es decir, que no nos crean en masa, ¿no? Sino que somos individuos. Entonces, ojo, ¿no? Aquí está, por eso es el primero de los modernos, porque ya habla del individuo. Y es de naturaleza racional, es decir, su manera, naturaleza se refiere a la manera de ser de las cosas, ¿no? La manera de ser de este individuo es ser racional, es decir, piensa el mundo. ¿Qué caracteriza a la persona? Que piensa su mundo, su realidad, se piensa a sí mismo. Esa es una persona. Y entonces cuando le preguntaron a Santo Tomás, ¿no? Le dije, oye, ¿qué somos? Él dice, pues ya lo dijo Boecio, somos personas, pero no como dijo Boecio. Entonces Boecio, grande como fue corregido por Santo Tomás y dice, no somos substancia, somos subsistente. Entonces uno diría, bueno,
es como decirle papa y patata, realmente no hay tanta diferencia, pero es una diferencia crucial. La substancia es algo que está, que permanece. De hecho, eso significa, la substancia es lo que está subyacente, lo que permanece cuando todo lo demás cambia. El subsistente no se refiere a lo que permanece, sino a lo que está existiendo. La persona para Santo Tomás no es una idea. Y muchos piensan que Santo Tomás, en su ser esencialista, concebía que el ser humano era como un modelo y que de ese modelo Dios hacía copias individuales, ¿no? A mano, eso sí, cada uno es único e irrepetible, pero había un modelo de persona, había una substancia humana. Y dice Santo Tomás, sí hay una substancia, pero el ser humano no es la substancia, es el subsistente. Y he aquí un primer existencialista, porque la persona no es conforme a un plano. La persona es lo que esa persona hace de sí misma. Y por eso regreso a que recuerden la referencia del tapiz y del anuncio, en donde estaba la frase: yo soy la distancia entre lo que fui y lo que quiero llegar a ser. ¿Hasta aquí todo bien? Ahora, ¿esto por qué es importante? Bueno, porque la pregunta fundamental es por la voluntad, por qué hacemos las cosas, por qué nos comportamos como lo hacemos. San Pablo dice, ¿por qué hago el mal que no quiero y no hago el bien que sí quiero? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hacemos por qué las dejamos de hacer? Bueno, pues para eso tenemos que empezar por decir quiénes somos nosotros. ¿Cuál es el primer paso para querer algo? Conocerlo, ¿no? Es decir, un niño no va a querer chocolate hasta que lo pruebe. Y cuando lo pruebe, no amará nada más, ¿no? Entonces, así, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer para querer es conocer. ¿Y cómo piensa Santo Tomás que conocemos? Es muy importante, ¿eh? Bueno, para empezar, como bien todos ya dijeron, conocemos por los sentidos, ¿no? Entonces, y cada sentido según su especificidad, ¿no? Es decir, el oído oye, el ojo ve, la piel siente, la nariz huele, etcétera, etcétera, ¿no? Los sentidos externos son la primera matriz de recepción del mundo. Pero, a ver, pregunta. ¿Tú has olido una manzana? ¿En serio? ¿De qué color es una manzana? Una manzana, dime, ¿de qué color podría ser una manzana? Roja. ¿Has olido el rojo de la manzana? No. Está cañón, ¿no? ¿Cómo es posible que la nariz huela la manzana y sin embargo tú pienses en la manzana entera? Si la nariz en ningún momento te reveló de qué color era. No hay manera de que la nariz te diga de qué color es. ¿La idea se captó más o menos? ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que los sentidos no bastan. Ahora es la crítica contra Hume, ¿no? Hume decía que todo lo que nosotros conocemos son impresiones directas. Un olor, una impresión visual, algo que se toca, ¿no? Pues diría Santo Tomás, pues no, y después se retomará, ¿no? Es decir, esta idea ha perdurado. No es cierto que los sentidos ya sean acceso al conocimiento, no. Los sentidos generan percepciones, sensaciones, ¿no? O sea, simplemente el ojo verá, pero hasta ahí llega, ¿no? Entonces tiene que haber algo adentro, algo que suceda en nosotros, que genere conceptos, juicios e ideas. Y entonces comienza el mágico camino de los sentidos internos. El primer sentido interno es el sentido común. El sentido común en Santo Tomás no es, pues, si se cae lo levanto, ¿no? O si está abierto lo cierro. No, ese no es el sentido común en Santo Tomás. El sentido común es precisamente unificar, hacer el sentido común une todas las diferentes sensaciones en una sola. Entonces junta el olor de la manzana con el color de la manzana, con el tacto, con el sabor y genera una impresión de manzana.
Hasta entonces no teníamos una impresión de manzana. Teníamos olores, sabores, texturas. No teníamos una impresión de manzana. Eso lo hace el sentido común. Pero resulta ser que, ¿cómo es posible que, a ver, cierren sus ojos? Y si yo digo elefante, ¿qué pasó? Se imaginaron un elefante. ¿Ya pueden abrirlos? Ya pueden abrirlos, muy bien. Se imaginaron un elefante. ¿Dónde está el elefante? Y entonces, porque resulta ser que aquí está algo que también Santo Tomás hace énfasis. Dice, no es que cada vez que vea yo la manzana la estoy conociendo de nuevo. Cuando yo veo la segunda manzana, ya sé lo que es, porque yo tengo una imagen previa y por eso la puedo querer, porque ya recuerdo que la quise, ¿no? Entonces, eso es importante. Por eso tenemos una imaginación que genera imágenes. Genero imágenes y las guardo. Las puedo almacenar y recuperar cuando yo quiera, ¿no? Incluso entonces por eso soñamos. O hacemos anamnesis, ¿no? Es decir, que cuando nos juntamos los amigos, empezamos a platicar sobre los viejos tiempos. Oye, ¿te acuerdas cuando nos juntábamos, cuando salíamos, cuando nos íbamos, cuando... Y ese recuerdo es tan vívido que lo vemos. Incluso podríamos saborear la comida o tenemos la sensación del olfato, ¿no? Del lugar donde estábamos o del que estábamos hablando, ¿no? Entonces, esa es la imaginación. Eso lo hace la imaginación. Ahí no acaba. Después resulta que ese objeto, ¿es bueno o es malo? Todavía no lo sabemos. Pero resulta ser que para Santo Tomás esa no es la primera pregunta. La primera pregunta ¿es útil o no? Antes que preguntarnos si algo es bueno o no, hay que preguntarnos si es útil. Y yo creo que nos desharíamos de muchas cosas, ¿no? Y ese sentido Santo Tomás lo llama, no ha sido traducida, es la vis cogitativa, ¿no? Dice que los animales también la tienen, pero para ellos es la vis estimativa. Pero como estamos hablando del ser humano, ya de una vez es la vis cogitativa, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Juzga la cosa. Entonces fíjense, desde ya tenemos una imagen y ya la juzgamos, ¿no? O sea, así que es parte de nuestro ser juzgar las cosas. Pero no juzgamos aquí su bondad. Porque les adelanto, la bondad es un juicio de la voluntad, no del entendimiento. El entendimiento lo que juzga es si es útil o no. ¿Y respecto de qué juzga si es útil o no? Respecto de mí, de lo que es el ser humano. En la medida en que yo me conozca más a mí mismo, dirá Santo Tomás, seré mejor en este sentido interno, desarrollaré este sentido para discernir qué me es útil a mí y qué no lo es. Porque, hombre, ¿qué será? ¿Un pastel de chocolate es bueno? Exacto. Pero para un diabético, ¿será útil? No. Entonces, ¿el chocolate es bueno? Dirá Santo Tomás que no, porque el chocolate no es un ser moral. Pero podemos juzgar si es útil o no. El primer juicio es la utilidad de las cosas. Y resulta que el ser humano, antes de generar un concepto, tiene una capacidad mágica, que es tal vez a la que Santo Tomás le dedica más tiempo, que es la memoria. La memoria no es la que almacena las imágenes, esa es la imaginación. La memoria, ¿qué es lo que hace con las imágenes? ¿Las cataloga respecto de qué? No. ¿Qué criterio tiene la memoria? ¿Qué criterio tendrá la memoria para archivar las cosas? ¿Hacemos memoria de él? Entonces, y entonces, ¿cómo catalogaría si la memoria es sobre el pasado? Ajá. ¿Cómo catalogaría usted los recuerdos?
Pero eso no lo puede, eso lo puede hacer solo la voluntad. Si no es por bondad o maldad. Normalmente, ¿cómo tenemos los álbumes fotográficos? Por fechas. La memoria, por trivial que esto pueda parecer, la memoria, diría Santo Tomás, es lo que le da al ser humano la concepción de tiempo, de que es un ser histórico, de que no nació hoy y todo lo que le pasó fue hoy, de que tiene una historia, porque es capaz de organizar sus recuerdos, sus imágenes en el tiempo. La memoria dota al ser humano de tiempo, de temporalidad y por lo tanto de historia. Y eso para la corriente historicista del siglo XIX pues era fundamental, porque el ser humano, para los pensadores alemanes del siglo XIX, siglo XX, es historia. Es su historia y nada más. Y solo entonces podremos hablar de que tenemos un concepto de cosa. Entonces ya tenemos nuestro concepto manzana, ¿no?, que es con el que hemos estado trabajando. Y ahora viene la más difícil decisión. ¿Quiero la manzana o no quiero la manzana? El primer movimiento de la voluntad es el amor. El amor entendido en sentido amplio como el deseo de poseer, ¿no? Una vez que yo ya conozco la cosa, eso que vimos en un proceso no es como que realmente sucede en el tiempo, ¿no? O sea, lo vimos así para explicarlo, pero no es tan así, ¿no? Es un momento, ¿no? Es un instante. En el instante en que conozco una cosa, mi voluntad entra, ¿no?, entra a la sala de juntas, donde están los sentidos internos, y dice, ¡hey! ¿Por qué no me invitaron? Y dicen, mira, descubrimos esto, una manzana. ¿Y cuál es la pregunta del entendimiento para la voluntad? ¿La quieres? Y entonces la voluntad es la que decide si eso es bueno o no. Y dependiendo de si el juicio es de bondad o maldad, decide si la quiero. Pero aquí está la magia de Santo Tomás. Para Santo Tomás la voluntad no es pensamiento. Entonces la decisión de la voluntad no es pensar si quiero la manzana. ¿Cómo se expresa la voluntad entonces si no es por un pensamiento? Una decisión. ¿Y cómo se expresa con la manzana? La tomo, ¿no? La voluntad actúa. ¿Cómo sé que realmente quiero algo? Pues porque me muevo para conseguirlo. Si no lo quiero, no me voy a mover, por más que diga que sí. Por eso la plática se llama somos lo que hacemos, no lo que decimos. Para Santo Tomás, o sea, él nos diría en nuestra vida espiritual, pensemos, es que yo quiero ser un mejor cristiano. Pues no importa cuántas veces se lo digas, hasta que no hagas nada para que eso sea una realidad, no te voy a creer, ¿no? Somos lo que hacemos, porque la voluntad no se expresa con palabras, se expresa con hechos, con acciones. Tomo la manzana, voy al baño, hablando de cosas muy sencillas, ¿no? Me siento a estudiar, ¿no? Quiero pasar el examen, quiero pasar el examen. Pues sí, pero pues estás afuera de la casa. No, si quieres pasar el examen, pues te voy a ver estudiando, ¿no? Ahora, eso es porque hacemos las cosas en general. Ya empezamos a hablar de la voluntad, ¿no? Entonces ya, aquí viene la promesa. Pero ¿por qué realmente las deseamos? ¿Qué es lo que mueve a la voluntad a querer algo? El deseo. Pero ¿por qué deseamos las cosas? Sí, la voluntad ha decidido que es bueno y que va por él. ¿Pero cómo? ¿Por qué lo decidió? Ajá. ¿Pero con qué criterio? ¿Cómo decidió la voluntad que sí quería la manzana? Yo por amor. Por amor a la manzana. Sí, es correcto, por amor. ¿Pero siempre será por amor? Porque creo que me va a servir, me va a hacer bien, voy a tener un placer. Esa es la función estimativa, ¿no? Es decir, yo veo que es útil y la voluntad aparte dice, es bueno, ve por esa manzana, ¿no? Pero, sí. También es el juicio de utilidad. Pero ¿qué determina que yo necesito algo? Que algo es bueno, que algo es útil. A lo mejor ahí entra la razón, ¿no? Razonarlo si es bueno o malo. No, porque esa es la razón ya hizo su parte.
Esta es más bien el trabajo de la voluntad. La voluntad es la que se encarga de juzgar algo por bueno o malo. No, eso ya lo vimos, ¿no? Es la utilidad. La experiencia. La experiencia nos ha enseñado cosas, sí, exactamente. No es una pregunta tan sencilla porque de hecho ese es el tema de hoy, ¿no? Entonces no es como, o sea, si me dijeran ahora la respuesta, pues ya ¿para qué? Pero ¿por qué disfruto eso? Que la quiero, de que me hace bien, de una serie de conceptos que me llenan. ¿Nos va a llevar a un niño? ¿Eh? ¿Nos va a llevar a la clase su pregunta? No necesariamente. Vamos a responderla juntos, ¿no? Santo Tomás no tiene una ética cualquiera. Hay dos grandes tipos de éticas en el mundo. Las éticas deontológicas, palabra dominguera, mañana es domingo, entonces la pueden usar. Y las éticas teleológicas. Las éticas deontológicas son las que hablan del deber. Hacemos las cosas porque hay un cierto sentido del deber dentro de nosotros y por lo tanto son universales. Lo que debe hacer una persona lo debe hacer cualquiera. Y el más grande exponente de una ética deontológica es el gran Kant, ¿no? Pero ese es un tipo de éticas. Hay otro tipo de éticas totalmente diferentes, como la de Santo Tomás, que son las éticas teleológicas. Telos en griego significa finalidad y por lo tanto el principio fundamental de una ética teleológica es que no nos movemos por el deber, sino porque buscamos un fin. A la ética del deber no le importa cuál sea mi finalidad, sino mi deber. En cambio, la ética teleológica, como la de Santo Tomás, dirá, la pregunta fundamental es, ¿qué es lo que pretendes cuando haces las cosas? ¿Qué es lo que realmente buscas cuando haces las cosas? Por lo tanto, es particular, porque cada ser humano tendrá motivaciones diferentes para hacer las cosas. Y de los grandes exponentes, por no mencionar a Santo Tomás, pues es Aristóteles. Dice la ética de Santo Tomás, que es de este corte, teleológica de finalidades, dirá que los seres humanos somos criaturas con propósito, que perseguimos fines. Y el interés de Santo Tomás es hurgar en el ser humano y ver qué es lo que realmente subyace a todo lo que hacemos. Desde el tomar una manzana, levantarte temprano, dormir 5 minutos más, ir a trabajar, tomar café y no té en la mañana, venir a la plática de dominicanismo, usar el azul y no el rojo, manejar, caminar por la acera o por la banqueta o por la calle, qué sé yo, ¿no? Todas las decisiones, dirá Santo Tomás, se fundamentan en una única realidad. Y esto es bastante denso. Es decir, que nada en nuestra vida es al azar. Nuestra vida tiene consistencia. Pero esa es una gran esperanza, porque nosotros podríamos ver nuestra vida como un gran rompecabezas sin sentido. Yo soy daltónico, para mí los rompecabezas son realmente un reto en la vida, ¿no? Y cuando abro un rompecabezas, yo no le encuentro sentido. Bueno, nadie, me imagino, así como, claro, aquí está la Torre Eiffel, ¿no? No. Pues ves un montón de piezas desorganizadas. Pero cuando empiezas a pensar en ellas y las empiezas a organizar, te das cuenta de que hay una imagen de fondo a la que responde cada una de las piezas. Y entonces yo soy capaz de voltear a ver mi vida y descubrir esa imagen, esa única realidad que sustenta toda mi vida. Y por lo tanto, dirá Santo Tomás en la Suma Teológica, ser persona es tender a un fin moviéndose o dirigiéndose a sí misma. ¿Qué es una persona? Ya vimos que es un subsistente, pero esta es una definición yo creo que mucho más útil para nosotros. Una persona es alguien que tiene un fin y se mueve para conseguirlo. Si no, no es persona. Eso no quiere decir que él sea excluyente, sino que está diciendo que todos los seres humanos tenemos eso, ¿no? O sea, no hay ser humano que no se mueva por una finalidad. Y por lo tanto,
somos seres activos en términos de reacción. Nosotros nos movemos porque perseguimos un fin. La ética del deber se mueve por un principio que empuja. Hay un deber, hay como una ley máxima y yo la sigo. O sea, me veo empujado por ella, ¿no? Entonces, cuando tengo dudas, volteo a ver hacia atrás mi regla de vida y ya puedo volver a caminar. Santo Tomás no piensa así. Santo Tomás dice que cuando tengo dudas de cómo actuar o qué decidir, lo que hago no es mirar atrás, es mirar hacia el futuro, es mirar cuál es mi fin. Y eso es lo que me va a hacer moverme, ¿no? Actuamos para lograr lo que consideramos un bien. Y por lo tanto, para Santo Tomás, nuestras acciones son reveladoras de lo que realmente amamos en la vida. A los padres y madres de familia, ¿no? ¿Ustedes aman a sus hijos? No me respondan. ¿Eso se nota? Porque muchas veces somos dados a decir, es que yo lo amo, o es que a mí me gusta, o es que a mí me apasiona. Pero si lo tienes que decir tantas veces, pues es que tal vez... Si no se nota, para Santo Tomás, lo que quiero se nota en lo que hago. Si no es que realmente no lo quiero. Puedo quererlo, sí, pero como algo secundario, no es realmente mi motor de vida, ¿no? Igual en la vida religiosa, ¿no? ¿Por qué nos metimos de frailes o de religiosas? Para construir el reino, ¿no? Cuando les pregunten, hermanas, ¿no? Para construir el reino. Pero no importa cuántas veces lo digamos, hasta que no se manifieste eso en nuestra vida diaria, pues no va a ser cierto, ¿no? Entonces, ese es Santo Tomás, ese es el gran Santo Tomás. Somos aquello que amamos. Hay un libro que después hizo película, El juego de Ender, que dice que cuando entiendes a tu enemigo, terminas amándolo, ¿no? Y lo amamos porque nos convertimos en él. Bueno, pues para Santo Tomás también es así. Hay un efecto transitivo en todo lo que hacemos. Lo que yo hago tiene un efecto sobre los otros, ¿no? Por ejemplo, la manzana. Yo voy, tomo la manzana. ¿Cuál es el efecto transitivo? Pues, exacto, la manzana ya no está en la mesa. Pero además de ese efecto hay un efecto intransitivo. Es decir, que cada acto que yo realice tiene un efecto sobre mí mismo. Me va definiendo, me va construyendo, va cerrando la distancia entre lo que soy y lo que quiero ser. Ese es el efecto total de toda actividad humana. Esto es muy esperanzador, porque en última instancia Santo Tomás dice, sí es posible llegar a ser quien quieres ser, pero realmente tienes que quererlo. Pero sí es posible. Porque hay filosofías muy pesimistas que dicen que el ser humano es una pasión inútil. Porque no importa cuánto se esmere, al final termina en la muerte. Y dice Santo Tomás, no, termina en la consecución de tu fin último. Así que esfuérzate por conseguirlo. ¿Dónde? Que sí es posible convertirnos o llegar a ser las personas que deseamos ser. Sí es posible. No es una pasión. Esforzarse por vivir no es inútil. Vivir tiene sentido. Y eso tiene consecuencias teológicas tan importantes. Reconozco que ese es un tema muy árido porque es el primero, es muy filosófico, pero tiene consecuencias teológicas, porque quiere decir que Dios... La muerte de Cristo en la cruz tuvo un sentido radical, porque Él murió por mi opción de vida, sea la que fuera. No importa qué quiera ser yo, cuál sea mi último fin, Cristo, de todas formas, murió por mí, para que yo tuviera la oportunidad de alcanzar ese objetivo y que vivir no fuera una pasión inútil. Qué bonito, ¿no? Aquí está una frase que confirma lo anterior. Como todo desea su propia perfección,
Lo que uno desea como fin último, lo aprecia como bien perfecto y perfeccionador de sí mismo. En mi familia tenemos un dicho, y es que, bueno, teníamos un dicho hace mucho que ya no lo escucho, pero lo bueno es enemigo de lo excelente. Y sí, ¿no? O alguien dirá, ¿cómo? ¿No? Bueno, lo que pasa es que para Santo Tomás cobra sentido esta frase en estos términos. Yo descubro un fin que se me hace bueno y me muevo para conseguirlo. Pero ¿qué pasa cuando descubro un fin mayor? Pues dejo el otro, ¿no? Porque lo bueno es enemigo de lo excelente. Y he aquí, hermanos y hermanas, la definición de libertad. Libertad para Santo Tomás no es decidir entre lo bueno y lo malo, porque eso hasta un perro lo hace. Digo, no con respeto para el perro, pues, ¿no? Pero, o sea, el perro ve el fuego y dice, ¡ay! Bueno, voy a entrar. No, o sea, pues no, porque decidir entre lo bueno y lo malo no tiene mucho mérito, que digamos. Pero distinguir entre lo bueno y lo mejor, esa es la libertad de la que habla el Evangelio, no Santo Tomás, el Evangelio. Y por eso Santo Tomás dice, bueno, vamos a saltarnos esta, que nosotros debemos aspirar a los dones de Dios más excelentes. Pero esa, hermanos, ya no es mi charla. Hasta aquí vamos a dejarle, porque hasta aquí llega el contenido que yo quiero transmitirles. Porque esa es la gran sorpresa. ¿Cuál es el bien más excelente? No sé si hay alguna duda antes de mandarlos a descansar. Algo que quieran que profundice, que me regrese, que repita. Sí. Pienso, luego existo, Descartes, oposición con Santo Tomás en sus planteamientos. No, ese fue, bueno, hombre, no es cosa menor, ¿no? Pero me parece que ahí más bien Descartes se apresuró a cerrar su sistema, ¿no? Una cosa es que yo, por el conocimiento, por la razón, llegue al concepto de existir a partir del pensamiento, y otra cosa es decir que en la realidad yo primero piense y luego exista. Pero a Descartes lo que le faltó fue como, al final de su proceso deductivo, como enderezarlo. Haz de cuenta, como que él, para ver lo que había dentro del calcetín, lo volteó. Y lo volteó muy bien. Pero en algunas partes se le olvidó regresarlo a su orden casuístico, causal normal, ¿no? Entonces sí, no habría una distinción del todo, ¿no? Porque claro, tal vez ahí Santo Tomás diría, existes como persona, ¿no? O sea, pensar sí te define como persona, ¿no? Entonces, pero sí es más bien como algo que el pobre Descartes pues ya no tuvo tiempo de hacer, ¿no? De nada. ¿Cómo fue esa parte que decías, cuando uno muere, todos vamos a morir, pero que tratas de esforzarte y buscar el fin último? Sí, a lo que me refiero, al final, ¿no? Justo ahora. Sí, lo que decía es que frente a las posturas que hoy nos dicen que vivir carece de sentido, porque al final de la vida, pues no hay nada, ¿no? Santo Tomás dirá, sí hay algo. Incluso en términos humanos, por un momento, encapsulemos nuestra idea de resurrección, porque para un ateo debería de ser buena esta propuesta. Santo Tomás lo que está diciendo es que sí vale la pena luchar por vivir como yo quiero, como yo lo decido, porque al final sí alcanzaré una meta, al menos seré la persona que quise ser. Puede que un ateo no considere al final de la vida la resurrección. Sin embargo, sí puede aceptar luchar por construirse a sí mismo. Y la postura ética de Santo Tomás lo que permite es al menos esbozar esta realidad. Es posible, sí puedes, no estás determinado, no es como que, bueno, pues ya, pues nací en esta realidad, con este contexto, con esta historia, con esas limitaciones, pues ya, hasta aquí llegué y de aquí me la llevo de pechito, ¿no? Pues no,
diría Santo Tomás, siempre vale la pena esforzarse por ser quien tú quieres ser. Si quieres ser una persona que se diga, he ahí, una mujer generosa, pues entonces vale la pena luchar por ser generosa, porque lo puedes alcanzar. Puedes volverte, en términos muy exagerados, la hipóstasis de la generosidad, la personificación de la generosidad. Y que cuando alguien diga que alguien es generosa, dirá, pero no como ella. Porque ella está más cerca de alcanzar su fin. Y así de la ternura, así de la comprensión, así de la escucha. Ah, qué bien escucha él, pero no como este otro. Porque se ha esmerado más, porque ha luchado por alcanzar ese fin que lo mueve, que lo motiva. Estoy quedándome como en estos fines un tanto, muy loables, pero cortos, porque no queremos arruinar la sorpresa, ¿no? Pero sí, quedó mejor. Muy bien. Bueno, pues si gustan podemos pasar a nuestro descanso y regresamos en unos 20 minutos.